Bendecido día tenga usted, mi amigo. Una vez más, el pastor Escobar trayéndole un consejo bíblico. La reflexión de hoy está basada en Gálatas capítulo 1, los versos 8 y 9. Gálatas capítulo 1, versos 8 y 9, palabras del apóstol Pablo. Dice así: Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldito o inmundo, algo que está contaminado, condenado, echado a perder. Quiero hablarles sobre la importancia de conocer el Evangelio y saber que no hay varios evangelios para que podamos seguir el verdadero Evangelio, porque Dios no tiene dos mensajes. Dios no dice hoy una cosa y mañana va a cambiar la versión. Tampoco Dios le da un mensaje de salvación a una persona y otro mensaje de salvación diferente a otra persona. El mensaje de Dios es el mismo. Lo único que puede cambiar es la manera de expresarlo, la manera de enseñarlo, pero el sentido del contenido siempre debe ser y es el mismo. Me llama la atención las palabras del apóstol Pablo, que nos dice que debemos de tener cuidado porque pueden haber momentos difíciles en que podamos hallarnos confundidos, porque el ser humano por lo general siempre anda buscando segundas opiniones, anda buscando lo más barato. Donde le vendan más barato, se inclina por ese lugar. Pero en cuestión de la salvación no hay no podemos regatear, no hay otra manera de ser salvo. La Biblia dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios tiene un solo mensaje y ese mensaje está expresado en la Biblia, la palabra de Dios. Así que es importante que si vamos a saber acerca del Evangelio, estudiemos el Nuevo Testamento, desde el principio del Nuevo Testamento, desde Mateo, cómo Cristo vivió, cómo Cristo creció, cómo Cristo murió, cómo los discípulos primeros que anduvieron con Jesucristo quedaron predicando la palabra de Dios. Ese es el Evangelio. Ahí encontramos el verdadero camino a seguir, que es Cristo Jesús y su mensaje. Pero me llama la atención de cómo el ser humano puede ser engañado, y a veces de una manera inocente, a veces de una manera fácil, por confiar en personas que creemos que son de Dios. En el libro de Primero de Reyes, el capítulo 13, le aconsejo que si usted tiene una Biblia, usted lo estudie. Y ahí va a encontrar la historia de un profeta joven que fue llamado por Dios. Este profeta era de Judá y Dios lo mandó, Dios le habló y lo envió a predicar a la ciudad de Betel. En Betel estaba el rey Jeroboam. La historia nos enseña que Jeroboam era un siervo de Salomón, pero que en cierto momento Jeroboam hizo algo malo, se rebeló contra Salomón, y cuando Salomón quiso hacer justicia, ya cuando Salomón iba a morir, él dejó orden de que a Jeroboam había que ajusticiarlo, pero Jeroboam huye a Egipto. Y después de la muerte de Salomón, Jeroboam regresa, y para ese entonces el pueblo de Israel se divide. El pueblo de Israel después de la muerte de Salomón se divide,
10 tribus se apartan y se van hacia el lado norte y solo se quedan 2 tribus, que fue la tribu de Judá y Benjamín, se quedan en Jerusalén al mando de un hijo de Salomón, al mando de Roboam. Pero Jeroboam vino a ser el rey de las 10 tribus que se apartaron de Jerusalén. Y esas 10 tribus, dirigidas por Jeroboam, tenían su centro de adoración en Betel. Ahí Jeroboam les había hecho ídolos para adorar. Ya no adoraban a Dios, adoraban ídolos egipcios que Jeroboam había aprendido a adorar en Egipto. Así que Dios envía un profeta desde Judá para que le dé mensaje de reprensión a Jeroboam. Y el profeta llegó, Dios lo usó de tal manera que lo que el joven profeta dijo se cumplió inmediatamente. Jeroboam, enojado, quiso encarcelar al profeta, maltratar al profeta, y cuando Jeroboam extendió la mano para decir captúrenlo, la mano de Jeroboam, el rey Jeroboam, se le secó. Entonces Jeroboam entonces ahora clamó y le pidió al profeta que orara por él. El profeta oró por él y la mano se le restituyó. En otras palabras, Dios estaba respaldando al profeta. Dios estaba dando testimonio de que ese varón era un varón de los de él, enviado por él. Así que no había inseguridad para ese profeta porque Dios lo estaba respaldando. Pero en el verso 18 del capítulo 13 de Primero de Reyes encontramos a ese joven profeta siendo engañado por otro profeta que era un hombre ya mayor. Este hombre mayor, que llega mintiendo, le dice ahí en el verso 18 del capítulo 13, este hombre llega y le dice: yo también soy profeta y un ángel me ha hablado y me ha dicho que Dios dice que vayas a mi casa y comas y bebas conmigo, que llegues a mi casa para que no te vayas sin comer. Pero Dios le había dicho a ese joven profeta que fuera a dar el mensaje, regresara a Judá, que no tomara nada de esa tierra, porque Dios estaba enojado con esa tierra, con el pueblo de Israel que se había apartado y estaban adorando ídolos. Dios le había dicho al profeta: no comas, no bebas, no te quedes a dormir en ninguna casa de ellos. Lo mandaba con una misión especial. Pero el joven profeta le cree al profeta viejo que le está mintiendo. Y va a la casa del profeta, come con el profeta, toma la bebida que le dan en la casa del hombre que le dice soy profeta, y desobedece a Dios. Y cuando ha comido, ha bebido, entonces sí vino palabra de Dios al viejo profeta para reprender al profeta joven. Y le dice: así dice Dios, por cuanto no obedeciste a la orden que Dios te dio, tu cuerpo no volverá a Judá, morirás en el camino. Y cuando ya el profeta joven se fue, en el camino lo encontró un león y lo mató. ¿Cuál es la lección en este caso? Las palabras del apóstol Pablo, que nos dice aquí: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Por eso Pablo nos está advirtiendo. Yo no sé si Pablo estaba pensando en este pasaje bíblico de Primera de Reyes, en esta experiencia que había tenido aquel profeta, pero Pablo nos aconseja ahora a nosotros que si un ángel viniera y te dice que hay otro Salvador diferente que Cristo, que si un ángel viniera y te dice que puedes seguir adorando ídolos como lo estaba haciendo Jeroboam allá con el pueblo de Israel en Betel, no le creas, porque es un mensaje maldito, es anatema, porque Dios no tiene dos mensajes. Los mandamientos que están escritos en la Biblia son el mensaje de Dios,
Y Dios no va a quebrantar sus mandamientos. Dios, dice la Biblia, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tiene un solo mensaje. Si has creído en el Evangelio, que está escrito en la Biblia, sigue ese Evangelio, y no importa cuán espiritual creas que es esa persona que te está diciendo que no tienes que hacer así. El apóstol Pablo dice, si aún nosotros o un ángel del cielo viniere y te diga que hay que hacerlo diferente a lo que te hemos dicho, que es lo que Dios nos mandó, no lo creas, no lo hagas, porque es un mensaje de maldición. Qué importante esa palabra. Le repito, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ese mensaje sea anatema. Gálatas 1, 8 y 9. Que Dios le bendiga.